¿Alguna vez te has planteado cómo reprogramar tu mente para ser esa mejor versión, esa mejor persona, esa persona o ese objetivo que te estás marcando? Pues en esta entrevista, en este programa de hoy de La Otra Mirada, vamos a hablar mucho de eso. Así que quédate porque no te lo puedes perder. La Otra Mirada. Buenas, te doy la bienvenida a La Otra Mirada y hoy vamos a hablar de cómo entender nuestra mente, nuestros hábitos, nuestros miedos, nuestra psique. Al final, ¿quiénes somos? Y a partir de entendernos y hacernos conscientes, pues cómo mejorar y cómo avanzar desde nuestros talentos, desde nuestras dificultades para saber poderlas pues saltar y disfrutar un poquito y sobre todo para conocerte a ti mismo y a ti misma. Hoy vamos a tener 3 grandes momentos que te van a hacer wow, eso te lo digo ya, porque te van a dar herramientas de las buenas. Y además, seguramente vas a descubrir uno de los grandes errores que estamos cometiendo todos continuamente respecto a este tema, a la reprogramación mental, al dominar nuestra mente, nuestro subconsciente, nuestros hábitos, y que seguramente pues 90% de las personas lo estamos haciendo mal, así que quizá tú también estás en esa bolsa. Bueno, como estamos en La Otra Mirada, vamos a dar la otra mirada a los hábitos, a la mente, y lo vamos a hacer con alguien al que admiro muchísimo, no solo por lo que hace, sino también por lo que ha hecho conmigo. Sergio Goula, bienvenido a La Otra Mirada. Muchas gracias, Alberto. Bueno, un placer, tenía yo muchas ganas de que estuvieses aquí sentado, ¿eh? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien. Hoy estoy un poco con un catarro, pero bueno, aparte de eso, que son cosas que pasan en la vida, con ganas de compartir y de poder aportar ese granito de arena que siempre es útil a la gente que esté interesada. Bueno, y a los que no también, porque les vamos a volar la cabeza Y a los que seguramente no, pues... en esta conversación. Total. ¿Sabes lo que pasa? Que antes nos estábamos riendo justo antes de empezar a grabar, porque tú estás con esos mocos, yo también estoy un poquillo, y quizá la conversación termina siendo la de Epi Blas. Hola, Epi. Y tú, aprovechamos Blas. para echarnos unas risas entonces. Pero es lo bueno, adaptarnos al momento, ¿no? Totalmente. Y dentro de esa adaptación, la primera pregunta que quiero que empecemos a entender dentro del contexto. ¿Cómo nos adaptamos a nosotros mismos normalmente? A ver, para adaptarnos a nosotros mismos, algo que es muy útil es hacer un trabajo de introspección, ¿no? Porque primero necesitas saber qué quieres conseguir, si te estás acercando a ese objetivo, y en base a eso hacer ajustes. Pero para hacer eso primero tienes que saber, o que alguien te acompañe, y luego hacer esos ajustes, esa flexibilidad que te ayuda a acercarte a donde quieras acercarte. Y si dentro de ese me quiero acercar aquí, me siento muy limitado, o siento que me estoy limitando, ¿cuál es el primer paso que debo dar para empezar a superar ese límite? El primer paso, lo que yo recomiendo es, primero, toma la decisión, porque continuamente estamos tomando decisiones. Lo que pasa es que estas decisiones, la gran mayoría de veces, son inconscientes. Todo el rato estamos tomando decisiones. Entonces, tienes que tomar la decisión de si quieres dar el paso o no. Y lo siguiente que recomiendo es hazte responsable de lo que te está sucediendo. En base a eso puedes empezar a caminar. Como dice el refrán, no, un viaje de 1000 millas empieza con un primer paso. Pues primero es decide y hacer responsable. Y en base a eso pues vas avanzando. Me gusta porque eso del primer paso también me recuerda a este método Kaizen, ¿no? En el que te dicen, oye, cuando tienes un objetivo, empieza a hacerlo, pero con cosas pequeñitas, porque eso te está acercando a ese objetivo. Lo que pasa que si te quedas solo en el pequeñito, quizá lo vas a hacer muy lento. Yo creo que tú lo que das es ese empujón para que no sea lento, porque tú enseñas a aprender de uno mismo y también a liberarte de muchas cosas que quizá son los primeros frenos que estamos teniendo. Sí, una de las cosas que yo hago con mi trabajo es que la persona o las personas con las que yo trabajo sean conscientes de por qué les está pasando lo que les está pasando y cuáles son esos
comportamientos o esas creencias o esas estrategias mentales que hacen que esté en el punto en el que está. Entonces, la gran mayoría de ocasiones esos son procesos completamente inconscientes. Yo lo que hago es se lo muestro, se lo pongo delante y digo, te está pasando esto y esto y esto. En base a esta información puedes empezar a actuar diferente si tomas la decisión y eres flexible mentalmente y emocionalmente, que es una de las cosas que también enseño. Y cuando tienes a la persona de enfrente que ves que no está siendo lo suficientemente flexible, ¿qué tipo de acciones puedes hacer para poderle ayudar? A ver, yo lo que tengo que O hacer eso ahí es es adaptarme yo continuamente a la persona. O sea, una de las cosas que tengo que hacer es entender yo el mapa, o sea, lo que hace la persona dentro de su cabeza y adaptarme yo a la persona lo máximo posible. Entonces, cuando no me sale, hago una itineración y busco una solución. Si no me sale, otra. O sea, intento ser como una navaja suiza hasta que doy con la tecla y digo, por aquí funciona con la persona. Quizá estás pensando, oye, estamos hablando de que hace cosas, pero no he presentado oficialmente a Sergio Goula como un experto en comportamiento humano, en PNL y en diferentes herramientas que son las que ayudan a entender nuestra mente. Además, ha escrito una trilogía, Domina tu mente, domina tus hábitos y domina tu subconsciente. Claro, con esos 3 libros ya nos estás dando todo tu conocimiento, o bueno, una gran parte, ¿no? Porque 3 libros son muchas páginas, tío. Sí, ahí cuando un autor escribe libros lo hace para, tú también lo sabes, ¿no? Para volcar lo mejor de lo mejor que tienes, pues para que sea accesible para las personas. Entonces, escribes lo que yo sabía hasta ese momento para poder aportar el máximo valor. Y como yo soy un apasionado de todo lo que sucede intrínsecamente, pues por eso hago estas cosas. Porque mi creencia es, todo lo intrínseco acaba creando lo de fuera. Entonces, por eso yo continuamente pongo la atención dentro y trabajo desde ese prisma con las personas. Porque desde dentro es lo que hace que sucedan las cosas fuera. Eso del que cree, crea, Literal. ¿no? O sea, es que es literal. Además, voy un pasito más allá. Es, si tu inconsciente eso lo cree, va a suceder, va a acabar pasando, porque vas a tomar las acciones necesarias para que eso suceda. Pero ahí es cuando trabaja la parte inconsciente. Entonces, por ejemplo, el tema de las afirmaciones, que son muy útiles. Si tú haces afirmaciones pero sientes que eso no es cierto, porque no te lo crees, o sea, tu inconsciente no se lo cree, no va a funcionar. En cambio, si tu inconsciente sí siente que eso es cierto, va a acabar pasando, pase un año, 5, 10 o lo que sea. Eso estoy completamente seguro. Y además lo he vivido yo en persona, porque es una de las cosas que también hablamos tú y yo en su momento, ¿no? De decir, oye, yo quiero saber todo lo que haces y no lo quiero saber por una entrevista, lo quiero vivir yo en primera persona, ¿no? Y a mí me flipa cuando trabajamos juntos y sacas las cosas de mi subconsciente. Que muchas veces no sé si esto quizá es pregunta de primaria, ¿vale? Pero ¿qué diferencia hay entre el inconsciente y el subconsciente? A ver, la principal diferencia es que la mente consciente se encarga de 2 cosas, ¿vale? Una se encarga de razonar, eso es lo que hace el consciente, y la otra de decidir. Del resto se encarga el inconsciente. Y la diferencia, es que no sé si la he dicho bien, entre el subconsciente y el inconsciente, porque muchas veces se habla de las dos palabras, pero no sé la diferencia entre subconsciente e inconsciente. Eso depende de cada uno, para mí es lo mismo. O sea, le puedes Sería- llamar inconsciente, subconsciente, como tú quieras. Vale. Son procesos automáticos donde no está la mente consciente poniendo su atención ahí. Claro, porque el consciente, o sea, lo que pensamos, ¿no? Es como el que está, es el que está llevando el coche, pero el coche realmente es el subconsciente. Exacto. Y a veces lo explico con estas metáforas, ¿no? Y es, si tú imagínate una nave espacial que va a Marte, claro, la mente consciente es el piloto dentro de los mandos para llevar la nave a Marte. Pero ¿qué pasa? Que si el piloto está en el lavabo, pues la nave se va a quedar dando vueltas por el espacio. El piloto tiene que dar las instrucciones adecuadas en el cuadro de mandos. Y ahí es cuando el inconsciente es toda la energía, todo el poder, todas esas cosas que son completamente inconscientes que te acercan a tu destino, pero tienes que hacer cosas específicas conscientemente. Por lo que te estoy escuchando, el poder está dentro. O sea, no tenemos límites, en realidad todo lo tenemos dentro de nosotros, en nuestro subconsciente. Lo único que debemos saber gestionarlo. Claro, por supuesto. Eso
sea, una vez que tu inconsciente cree algo, que es lo que tú estás comentando, algo, ¿no? Si lo crees, lo creas, ahí es cuando empieza a suceder las cosas y los procesos para que tú te acerques allí. Pero por eso es importante primero decidir qué quieres, ¿no? Lo que sucede es que la gente no es suficientemente específica sobre lo que quiere. Y luego, en base a lo que decides, te tienes que poner a trabajar, o sea, te tienes que empezar a hacer el camino. Bueno, en eso luego yo creo que tú también tienes mucha claridad de poder sacar el verdadero objetivo de las personas, porque yo creo que esa sensibilidad que tienes lo puedes sacar en una conversación de tus clientes, ¿no? O a mí conmigo lo has sacado, o sea, que Claro. por eso te lo digo. Pero mi pregunta no va por eso, sino porque creo que sí creo 100% en lo de que quien cree, crea, pero muchas veces nos quedamos en el camino por los miedos, por los bloqueos, por el no soy suficiente. ¿Dónde comienza todo ese miedo? A ver, un miedo simplemente es un estado emocional. Un estado emocional que a la persona lo hace sentir bien. Eso es un miedo. Entonces, asociado a ese miedo suelen haber creencias, suelen haber estrategias mentales, suelen haber patrones de comportamiento. Hay una serie de variables que condicionan ese estado emocional. Si lo que yo hago con la persona es identificar pues esa parte de estrategias mentales, patrones de comportamiento y todo eso, y además le ayudo a cambiar ese estado emocional. Eso es lo que permite realmente el cambio. Y una vez que empezamos a tener el cambio, tú empiezas a trabajarlo con diferentes herramientas. Hemos dicho antes PNL, pero no solamente haces PNL, es que haces un montón de... todas las posibilidades que haya, hipnosis también, Sí. o una cosa que hiciste conmigo que no me acuerdo cómo se llama, que es lo de que tu Kinesiología cuerpo... aplicada. Eso, kinesiología, que eso a mí me flipó, que es que tu cuerpo se mueve de forma absolutamente inconsciente. Yo notaba cómo el cuerpo me llevaba para adelante o para atrás, pero bueno, en eso explícalo tú mejor, ¿vale? Porque es otro tipo de herramienta que al final es lo que busca es encontrar la respuesta en esa nave espacial que te está llevando a Marte. Exacto. Y no en el piloto. Exacto. Yo suelo explicar, ¿no? El inconsciente, hago una comparación con la caja negra de un avión. La caja negra de un avión, cuando hay un accidente, tiene un registro de todo lo que ha sucedido, de las conversaciones de los pilotos, de las azafatas, si ha habido un fallo técnico, si ha habido una pérdida de combustible, si, yo qué sé, hace 3 semanas le pasó algo al avión. Todo eso, la caja negra tiene el registro de esa información. Y el inconsciente es exactamente igual. Nuestro inconsciente tiene un registro de todo lo que nos ha sucedido en nuestra vida. Y si dispones de la herramienta, puedes acceder a esa información. ¿Cómo la utilizo yo? Pues para encontrar un bloqueo emocional, el origen del miedo, el origen de alguna herida emocional si la hay. Entonces eso lo que me permite es luego utilizo esas herramientas de PNL, hipnosis y otras que utilizo para hacer esos cambios de percepción que son tan rápidos que tú además has experimentado, ¿no? Que tú has dicho, ostras, es que esto ya no lo siento ya, ¿eh? Lo que sentía antes ya no lo siento. Sí, yo voy a ser muy sincero aquí contigo también, que estás escuchando esta entrevista. Me gustaría lo primero que comentases, oye, ¿cuál es esa fobia? ¿Cuál es ese miedo? ¿Cuál es ese bloqueo que te está paralizando? Que sabes que tienes el cohete perfecto para llevar a Marte, tú eres ese piloto perfecto, pero te está faltando la gasolina para despegar. ¿Por qué? Coméntalo, porque seguramente con esos miedos se pueden empezar a trabajar. Estoy al lado de una persona que hace cura de fobias, es decir, y fobia no es solo el gran miedo, puede ser cualquier tipo de bloqueo. Así que te estoy encomendando una labor. No solamente es ver esta entrevista, sino que participes de ella. Que le des al like, por supuesto, si ya te está gustando, y que comentes. Y al final del todo te pediré algo más, pero déjame primero estar contigo en eso. Ahora vuelvo aquí, porque lo que te quería decir también es que yo tenía un bloqueo que yo no sabía de dónde venía, ¿vale? Gracias a esa sesión que hicimos de kinesiología, ¿sí? Sí. Bueno, Yo le voy llamo aprendiendo. exploración a nivel inconsciente. Me gusta más la exploración a nivel inconsciente. Pues gracias a Se, eso... se entiende más fácilmente, ¿verdad? Sí, sí, porque esas palabrejas a mí... Soy periodista, pero me gusta hablar en castellano, ¿no? Claro. Entonces, a mí lo que me hizo fue que mi cuerpo fue sacando, a través de preguntas, le fue respondiendo aquí a este señor, y al final sacó que uno de mis principales bloqueos, que lo que me estaba costando para seguir evolucionando, eran los nervios. Y eso
a mí me sorprendió un montón, porque es verdad que yo sentía muchas veces esos nervios del estómago que parece que te coge por dentro y se te pone así como duro, para incluso tonterías, ¿no? Como las actividades del día, pero era como que, como mi mente piensa tan rápido y eso forma parte de mi TDAH, pues eso es lo que hago que me llevaba a muchos nervios. Gracias a haber descubierto la razón, hicimos una terapia y me quitó esos nervios. Te puedo asegurar que llevo 3 semanas sin nervios, Sergio. ¿A qué mola? O sea, no mola, es lo siguiente. Es el siguiente nivel. Es el siguiente nivel, pero porque mañana estamos grabando y esto no va a salir para el día de hoy, ¿no? Pero mañana tenemos un evento y este señor también nos va a inspirar desde el escenario. Yo te puedo asegurar que un día antes de un evento no sé si hubiese podido hacer estas entrevistas, porque te comen los nervios, porque es un momento en el que tienes muchísimos frentes abiertos hasta que se cierran en el día del evento. Sin embargo, no estoy nervioso, estoy emocionado, pero esos nervios que me comían y que me llevaban y que me arrastraban se han ido gracias a este señor, así que gracias. De nada, un placer ser de utilidad y que te sientas mejor y que estés sin esos nervios. No, es verdad, es verdad. También trabajamos otro de las cosas que la voy a decir, no le voy a decir, porque digo, eso es como más personal. Pero como Eso estoy ya aquí, lo que tú te sientas cómodo. como estoy aquí, otro era la culpa. Que yo creo que tú muchas veces también no haces las cosas por la culpa. Que eso también lo escuchamos en la entrevista de Laura Gabriel, en la que hablaba de la culpa, del miedo, de todo ese fango y de esa energía muchas veces. Y este señor también me quitó ese trozo de plástico pegado, que es la culpa, así que también te lo tengo que agradecer. Oye, y otro de los grandes miedos, si hablamos de miedos así grandes, yo creo que el miedo a volar es como muy famoso, pero creo que y lo vivo casi de forma diaria, uno de los grandes miedos es el miedo a hablar en público. ¿Por qué ocurre eso? Yo he trabajado con muchas personas que tienen miedo a hablar en público y lo que hacen es lo siguiente: se ponen en la cabeza de las otras personas y la percepción que tienen es de, pues si yo soy inferior se va a dar cuenta o lo estoy haciendo mal, pero continuamente ponen la atención afuera pensando lo que van a pensar los demás. Entonces, cuando hacen eso, jamás piensan, no suelen pensar pues que vas a ser extraordinario, increíble, lo vas a hacer súper bien. No piensan eso. Siempre están pensando que lo voy a hacer mal, no soy suficiente, y eso hace que generen esos estados emocionales asociados a ese miedo a hablar en público. Pero es que incluso llega a bloquear. Por supuesto. ¿No? Es uno de esos miedos que la gente tiembla, que la gente sufre y que si en realidad lo que estás haciendo es compartir algo maravilloso que forma parte de ti y con lo que realmente además ayudas y acompañas a las personas. Pero ¿por qué nos bloqueamos ahí? ¿Qué debemos hacer? Porque la persona tiene la percepción de si me va a juzgar, si lo voy a hacer bien. No se enfoca en si voy a aportar valor o la persona se va a llevar un granito de arena o va a disfrutar o se lo va a pasar bien. No, se enfoca en los defectos. Entonces, si tú te enfocas en los defectos, no te vas a sentir bien. Entonces, hay que darle media vuelta a esa estrategia para darle otro prisma y además cambiar. Lo importante es cambiar la forma en la que te estás sintiendo en ese contexto. Que eso es lo que desafortunadamente los profesionales a día de hoy no hacen. Ni la psicología ni la psiquiatría ayudan a cambiar la forma en la que se siente una persona. Por lo general, a mí continuamente me vienen gente hasta las narices del psicólogo o el psiquiatra y que habrán profesionales extraordinarios. Pero lo importante es que nadie enseña a esas personas a cambiar la forma en la que se están sintiendo en ese contexto específico. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de sentir vergüenza, timidez, y te importa un pepino lo que piensa el demás, el otro ya está solucionado el problema. La solución está en ti. Exacto. Entonces, es una cuestión de estrategia y de creencia, pero lo más importante es el estado emocional. Porque hay estudios del Instituto Hermath, que te invito a que mires, investigues, que ellos investigan la función cardíaca, pero no solo la función fisiológica, sino el campo electromagnético y lo que va más allá de los 5 sentidos. Entonces, hacen muchos experimentos y ellos ven que cuando una persona se está sintiendo mal, por ejemplo, eso tú lo sientes también.
y también lo percibes. Ellos llegaron a la conclusión de que la información es bidireccional, va de corazón a cerebro y de cerebro a corazón, es bidireccional. Y ellos llegaron a la conclusión de que la información asciende hasta en un 80% del corazón y del estómago al cerebro. ¿Qué significa eso? Esa película que nos han vendido de que la mente es el ordenador central no es cierta, no es del todo cierta. ¿Por qué? Porque lo que importa realmente es lo que tú estás sintiendo. Y esto es muy fácil de demostrar. ¿Tú cuando estás feliz piensas algo malo? No. ¿A qué no? ¿A qué es muy difícil pensar mal cuando estás contento, alegre, ilusionado y entusiasmado? Ahora, si estás deprimido y estás triste, ¿a que tus pensamientos son una porquería? Es una mierda. Entonces, esos pensamientos que son completamente inconscientes están condicionados por lo que tú estás sintiendo en ese momento. Por eso es tan importante cambiar la forma en la que tú te sientes, porque eso hará que cambien tus pensamientos automáticamente. Yo cuando trabajo con las personas y me cuentan los rollos que me cuentan, ¿vale? Que es... Lo que te contamos. Que me cuentan, que yo le llamo rollos, le puedo llamar películas, estrategias, no importa, ¿no? Lo que sucede es que cuentan esas películas y esas estrategias en base a lo que están sintiendo. Siempre es, me va a pasar algo, a ver si me sucede a mí, no sé qué. Cuando cambian, cuando yo les demuestro que pueden sentirse diferente, eso deja de aparecer en su mente. ¿Por qué? Porque la información asciende mucho más que desciende. Por eso, solo con la razón es insuficiente cambiar la forma en la que te estás sintiendo. Por eso lo que yo hago es trabajar la parte mental, la parte emocional y la parte inconsciente, y eso hace que súper rápido puedas cambiar tu percepción y cómo tú te estás sintiendo, como tú has experimentado. Sí, es como una solución express, ¿no? Porque muchas veces planteamos encontrar la solución a esos bloqueos, esos miedos, a través de diferentes sesiones con un psicólogo, por ejemplo, y podemos estar 3 años, si quieres, hasta que terminamos de indagar. Y yo contigo lo he tenido en un par de sesiones. O sea, es que das en la tecla, tío. ¿Cómo haces eso? O sea, ahí luego ahora te quiero preguntar sobre herramientas, ¿vale? Uh-huh. Pero, joder, es que es difícil dar en la tecla. Eso es lo que permite la programación neurolingüística. La PNL es, mientras que el coaching tradicional y la psicología es como si tuvieras un cañón y pegas cañonazos al aire a ver si da alguno, la PNL no. La PNL lo que intenta, y lo que hacemos los que utilizamos la PNL bien, es tener un rifle de francotirador y dar en la diana a la primera. Eso es lo que marca la diferencia. No pegar cañonazos al aire a ver si alguno da. Puede ser que alguno dé, pero puede dar el primer día o el día a 5 años. En cambio, la PNL, ir a lo que la persona hace dentro suyo, eso permite dar en la diana mucho más rápido. ¿Para qué? Pues para que se produzcan esos cambios de percepción, que es lo que la persona busca al final. Lo que la persona busca es sentirse lo mejor posible ya. O sea, ayer. No, hoy no, ayer. Lo quieren para ayer, que es normal. ¿Tú crees que podrías hacer un cambio de alguien, por ejemplo, que tenga una fobia a miedo a las arañas? Uh-huh. ¿Crees que se podría trabajar el miedo a las arañas en un escenario y en 30 minutos poder que la gente se vaya sin ese miedo? Y en 10 minutos también. ¿En 10 minutos se podría En 10, 15, 20 minutos es suficiente. Una vez que se identifica la estrategia, que es lo mismo que la creencia, la persona cree algo en ese contexto. Cuando hay fobias a insectos o a roedores, por lo general, lo que hace es distorsionar la información dentro de su cabeza. ¿Y qué es lo que hace? Se lo imagina gigante, se lo imagina que viene hacia él, se lo imagina peludo. O sea, son distorsiones que la persona hace en su cabeza que eso genera esa respuesta emocional. Cuando le ayudas a cambiar esa estrategia y además le das otro estado emocional, dice, menuda tontería, si esto no me hace nada ya. ¿Entiendes? Yo lo he visto continuamente, y lo más interesante y lo más divertido es que cuando les ayudas a cambiar su respuesta emocional y le dices, ¿qué? ¿Cómo te hace sentir esto? Que es algo que también te preguntaba a ti, tú sabes, esta es una pregunta que yo hago mucho, ¿no? ¿Cómo te sientes antes y después? Y cuando veo su cara de descolocados, como buscando a ver dónde está la emoción que sentían antes, que llevan tanto, yo digo, haya funcionado. Cuando la persona se queda con la cara desencajada, como buscando eso por algún lugar... Claro, es que te falta algo, ¿no? ¿Eh? O sea, tú lo sabes. Claro, porque al principio de la sesión tú tienes unas sensaciones, tienes una emoción, que es la que te está llevando a lo que no estás haciendo, o la que te está bloqueando, o ese miedo inconsciente, y de repente haces clac. Esto es como lo de la canción esta de Cristina, ¿no? De Cristina y... ¿cómo se llamaba? Hago chas y aparezco a tu lado. Es que es lo que haces. Hago chas y se te va. Bueno, no es tanto chas. Yo a veces hago broma con esto. En el momento que tenga el chasquido de dedos mágico, lo utilizaré. De momento tarda un poquito más. Pero comparado con lo que hay en el mercado, voy a la velocidad de la luz.
comparado con lo que hay en el mercado. ¿Y qué otro tipo de experiencias has vivido con personas que digas, wow, qué flipada, ¿no? Como una persona que quizá no podía salir de casa. Continuamente, mira, la semana pasada trabajé con una clienta, me contrató por temas de agorafobia. Para el que no lo sepa, la agorafobia es cuando la persona ya se siente incapacitada de salir a la calle, porque tiene tanto miedo y tanta ansiedad que no se siente capaz de salir a la calle, de ir al súper, de ir a hacer un recado, ¿vale? Es que te incapacita 100%. Exacto, pero ¿por qué se sienten incapacitadas estas personas? Porque su estado emocional es de ansiedad, de nervios y de miedo. Como ese estado emocional es basal, eso es lo que les impide hacer una vida funcional. Que la gente dice, pero no lo entiendo, ¿cómo puede ser que no puedes hacer algo tan sencillo? Bueno, no lo entiendes porque tú no estás en su estado emocional. Si lo estuvieras un tiempo ya verías que te pasaría exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, el otro día trabajando con una clienta, empezamos a trabajar y en su ambiente familiar había tensión, ¿vale? Y yo le hice la siguiente pregunta. Si tú piensas en tu marido, ¿qué sientes? Y me dice rabia. Digo, vale, ya vamos bien, ya vamos bien. Caldo de cultivo en casa. Si piensas en tu hija, ¿qué sientes? Con una pena y con la otra rabia, ¿vale? Su marido había sido infiel y se había sentido traicionada, sentía injusticia, traición, rabia, pero quería estar con él. Y yo identifiqué, digo, a ver, si tú en tu propio hogar estás en un caldo de cultivo que no te estás sintiendo bien, pues ya estás generando todos esos estados. Le hice ver eso, ¿no? Le dije, lo primero que vamos a trabajar es la rabia y tu percepción de culpa, porque además ella se sentía culpable. Si lo he hecho mal, si no he sido suficiente, todas esas cosas que generamos escenarios por lo que sucedió. Ella no era culpable de nada, simplemente había sucedido eso en su hogar. Trabajamos la culpa y la rabia día 1. Y a la semana siguiente le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y me dice, pues he podido salir a la calle y conducir con el coche ya. Y lleva 5 años con esto. 5 años casi sin poder salir de 5 casa. años con ese contexto de malestar, de rabia, de culpa. Wow. Y con una única sesión, ella se sintió capaz. ¿Por qué? Porque yo le había ayudado a sentirse tranquila. Cuando esa persona se siente tranquila, la maquinaria inconsciente de los pensamientos intrusivos se para. Pero claro, esto es un ejemplo como muy radical, ¿no? Pero no todo el mundo está con un problema de agorafobia. Sin embargo, creo que todos tenemos pequeños bloqueos que no nos están permitiendo ser esa mejor versión a la que realmente hemos venido. Lo que pasa es que nos creemos determinadas creencias que nos están limitando. Pero nuestro acuerdo, antes de entrar en esta vida, ha sido para hacer otras cosas. Lo que pasa que en este transcurso quizá no lo estamos cumpliendo por esos pequeños bloques que nos estamos poniendo y que no nos dejan ver. ¿Cómo puedes hacer tú para quitar esos bloques y que todos podamos ver con claridad esa mejor versión que tenemos? ¿Yo o la persona en cuestión? Cualquier persona, ¿te refieres? Bueno, me refiero a cómo les puedes ayudar tú a que esa persona vea ese camino, pero que gracias a ti le quitemos esos bloques. A ver, lo que tiene que hacer la persona es lo que te estaba comentando, ¿no? Tiene que tener la voluntad de cambiar, eso es lo primero. A mí hay veces que me preguntan, ¿puedes ayudar a tal persona? Y yo le digo, ¿esa persona que le ayudan? No. Pues entonces ya no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Entonces, si la persona tiene la predisposición de cambiar, lo que tiene que hacer es iniciar ese viaje que la gran mayoría de ocasiones no va a ser sencillo. O sea, de donde yo vengo también, en mi hogar y en mi casa y todas estas cosas, si hago lo que hago es porque he vivido también tormentos en mi infancia y todas estas cosas y decidí salir de ahí. Y eso es lo que me ha llevado en el punto en el que estoy ahora mismo. Entonces, todos tenemos una historia detrás, ¿no? Por supuesto, no es que haya recetas mágicas ni rápidas, lo que sí que recomiendo es que la persona, si se tienen que llevar una cosa específica, te tienes que hacer 100% responsable de lo que te está sucediendo en tu vida. Porque esto es una de las cosas que explicaré mañana, ¿no? Podemos tener un arquetipo de víctima o te puedes hacer 100% responsable. Y ojo, todas las personas tenemos esos dos arquetipos. Lo que pasa que yo, por ejemplo, personalmente procuro que el arquetipo de víctima sea el 0,002% o el 1 o el 3%. ¿Por qué? Porque sé que ese rol de víctima no me ayuda a conseguir mis objetivos. Sean los que sean que me he puesto. Entonces, la persona necesita hacer un trabajo de introspección para saber qué quiere. Hay gente que quiere facturar 1 millón y hay gente que quiere estar tranquilita con la familia.
Entonces necesitas saber específicamente qué quieres. Y claro, en base a eso te vas a encontrar esos bloqueos. Pero primero tienes que decidir. No inconscientemente, que eso lo haces todo el rato, sino conscientemente. O sea, esa es la primera acción, ¿no? Ser consciente y querer avanzar. Y a partir de ahí empezamos a generar el camino. Preguntarte qué es lo que quieres. O sea, la calidad de vida de una persona está condicionada por la calidad de las preguntas que se hace. Si tú te haces mejores preguntas, vas a obtener mejores respuestas. Si no te preguntas nada, no vas a tener ninguna respuesta, porque no te estás cuestionando nada. Buah. ¿Y qué le dirías a aquella persona que no se está cuestionando la vida? Que da por hecho que no va a cumplir las cosas porque la vida es así. La vida no es que sea así, simplemente esa persona tiene creencias en base a lo que ha aprendido, pero esas creencias no es la persona en sí, solo es algo que ha aprendido y lo puedes aprender. Yo lo hago continuamente, tú lo has visto, tú aprendiste unas cosas y las desaprendiste súper rápido. Entonces, todo eso se puede desaprender. Yo también aprendí cosas y las desaprendí y aprendo otras más útiles y más funcionales. ¿En base a qué? A lo que sea que quiero conseguir, siempre que haga previamente un trabajo de introspección, ¿no? Por eso, en la era en la que vivimos, que todo es tanto estímulo, tanta pantalla, todo sobre estímulos por todos lados, y lo que nos olvidamos es de mirar hacia adentro. Y ahí es donde están las respuestas. Porque cuando yo trabajo contigo, con cualquier persona a nivel inconsciente, tú tienes las respuestas. Lo que pasa es que yo tengo las herramientas para obtener esas respuestas rápido. Sí, sí, es que en nuestro interior, sin duda, tenemos muchísimo que aprender y que podríamos navegar. Tenemos esos conocimientos, dicen que hay una biblioteca completa, incluso transgeneracional, ¿no? Uh-huh. Que simplemente no estamos atendiendo y que no estamos aprendiendo a escuchar. Pero existen herramientas para hacerlo. Por supuesto. O sea, si la persona tiene interés, que se adentre en el mundo de la PNL lo que hace es los cómo lo estoy haciendo dentro de mi cabeza, cómo lo estoy haciendo a nivel de creencia, de estrategia, de emociones. Entonces, eso es un primer paso, pero la persona le tiene que gustar. Yo si he llegado al punto en el que estoy es porque a mí me apasiona, o sea, es que es lo que me flipa. O sea, yo me puedo pasar pues todo el rato haciendo trabajo de introspección, porque es lo que me gusta. Y, a ver, tu gran foco, ¿no? es el comportamiento humano. Uh-huh. Pero a mí me gustaría también entender un poco a ese Sergio antes de saber que su gran foco era el comportamiento humano. Porque ese Sergio era un niño que estaba en una familia que tenía sus diferencias, que había sus problemas, como en todas las familias, pero que cada uno vivimos nuestra propia historia. ¿Y cómo encontraste la solución a esos problemas que te estaban bloqueando en el PNL? Me gustaría, o en el PNL, o en todo lo que aprendes y en lo que eres experto. Me gustaría saber ese clic de ese día en el que dijiste, tengo que empezar a hacer algo diferente. Mira, yo el clic lo hice específicamente el día que nos confinaron a la fuerza, ¿vale? Creo que fue en abril del 2020, no lo recuerdo, ¿vale? Marzo, abril. Sí. Marzo, abril. Y yo, justo en el momento en que entramos en casa, ¿vale? En contra de nuestra... Bueno, yo por lo menos en contra de mi voluntad, pero bueno, lo hace todo el mundo, pues ala, como las ovejas, ¿vale? Y en ese preciso momento que yo estuve en casa, ¿no? Dije, aquí tienes dos opciones, o seguir exactamente igual, o empezar a hacerte 100% responsable de lo que te está sucediendo. Pero lo que realmente a mí me hizo el clic, las personas solemos cambiar cuando algo nos duele lo suficiente. El dolor es un extraordinario catalizador para que la persona se ponga en marcha. ¿Qué fue lo que me tocó a mí las narices? Nosotros, mi mujer y mi suegra tienen tiendas de ropa que funcionan bien y tienen ropa increíble, que os recomiendo que investiguéis, ¿vale? La Casona Shop, que ropa muy bonita. ¿Y qué es lo que sucedió? Que como cerramos los negocios, ¿vale?, nos quedamos sin ingresos. A mí no es que me sucediera nada, ni me echaron del piso, o sea, seguí viviendo. Pero a mí me dolió mucho, me tocó mucho las narices el hecho de no tener mi propia fuente de ingresos. Y yo no le había dado bola nunca al dinero en el sentido de, pues bueno, pues me llega, lo utilizo, tal, pero no le había dado demasiada bola. En el momento en que dejamos de tener ingresos 3, 4 meses, a mí me tocó tanto las narices que digo, ahora voy a generar riqueza por mis propios medios. Y ahí fue cuando tomé la decisión de
dedicarme a lo que me apasionaba. Entonces compaginaba el trabajo en la tienda con formarme todo el rato libre, aprendiendo habilidades, herramientas y entrando en ese mundo que es el que a mí me apasiona. Que eso es una de las cosas que recomiendo. Si alguien quiere hacer un cambio de vida o algo, lo que tienes que hacer es tener la parte económica cubierta y todo tu rato libre lo dedicas a lo que te apasiona. Y luego a trabajar y luego a lo que te apasiona. Sí, es el siguiente paso. Luego ya al final lo que te apasiona se convertirá en tu plan A, ¿no? Pero mientras tanto, si no tienes la seguridad Exacto. al final esto es lo de la pirámide de Maslow, ¿no? El primero tienes que tener esa pirámide de seguridad de que el pan y la casa estén cubiertas. Exacto. La familia esté cubierta y a partir de ahí luego ya, bueno, pues además creo que me gusta ese punto de encontrar lo que realmente te apasiona. Porque yo creo que muchas personas saben lo que les apasiona o no lo terminan de saber, pero aún así se quedan en el bloqueo de pero esto no está hecho para mí. Quizás saben que cantan súper bien, pero eso no está hecho para mí. O son buenos escritores, pero eso al final solo escriben libros los importantes. Y se creen ese papel de papel secundario que en realidad no tienen, que en realidad todos tenemos un papel protagonista de nuestra propia vida. Por supuesto, lo que pasa que nos acomodamos, ¿no? en la seguridad de un sueldo, en la seguridad de no sé, que está fantástico, ¿eh? Si la persona lo tiene claro, que eso es lo que quiere, fantástico. Lo que no tiene sentido es estar amargado pensando para el fin de semana irte de vacaciones, cuando lo ideal hipotéticamente es dedícate a lo que te apasiona y estarás de vacaciones todos los días. Lo que sucede que, claro, eso hay que tener valor, hay que hacer un trabajo de introspección, hay que identificar y hay que arriesgarse, porque normalmente no lo vas a saber a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la 25. Pero es una cuestión de dar el primer paso, y luego da el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto. Y llegará un momento que tú dirás, ostras, yo por ejemplo no tiraré por la música, porque sé que no es lo mío. Pero tú tenías muy claro que lo que te apasiona es el comportamiento humano. Y entonces empezaste a estudiar tanto y que como que has escrito 3 libros. Es decir, que no es que estoy hablando con una persona que ha lanzado 3 libros sobre comportamiento humano, que están ahí también disponibles para cualquier persona que le interese. Pondré el link abajo por si os interesa comprarlo, ¿vale? Pero habrá personas que su gran talento sea otra cosa, pero de nuevo se quedan en el bloqueo, se quedan ahí. No me gusta, o me encantaría hacerlo. Eso de que se vean con 80 años, miren y, joder, con lo que me hubiese gustado hacer esto. Hay un ejercicio un ejercicio, ¿no? O una especie de experimento que hicieron y les preguntaron a las personas que estaban en su lecho de muerte, ¿tú qué hubieras hecho? Y decían, hubiera hecho todas aquellas cosas que no me atreví a hacer. O sea, cuando miran hacia atrás es, me tendría que haber atrevido, pero ahora ya estoy en las últimas. Entonces, claro, se dan cuenta cuando ya no hay tiempo. Pues hay que buscar la solución para atreverte, ¿no? ¿Y tú a qué no te estás atreviendo a hacer? Pues date ese espacio para escucharte, para entenderte. Y si a la hora de dar un paso ves que te estás bloqueando, pues aquí tenemos a una persona que te hace chas y aparezco a tu lado. Casi. Cuando sepa cómo hacer así y que funcione ya. Pues Sergio, está siendo una maravilla, pero me gustaría acabar la entrevista con una visión un poco más futurista, ¿vale? Me gustaría que nos planteásemos ese mundo ideal en el que todo el mundo sepa quién es. Si pasase eso, ¿en qué mundo estaríamos? Estaríamos en un mundo gobernado por seres con mucha más conciencia. Para que eso suceda, deberíamos entrenar o programar a nuestros hijos y a la gente a que hicieran trabajos de introspección. Debes de preguntarte qué es lo que te apasiona, qué te gusta. Entonces, es más sencillo, es como por ejemplo el Ikigai, el propósito, todas esas cosas es un trabajo hacia adentro. Hay que olvidarse de lo de fuera, porque a mi vecino le gustará la pintura, pero quizá a mi hija pues le gusta la arquitectura, ¿entiendes? Y es completamente respetable, cada uno tiene que saber lo que quiere hacer, pero ese mundo ideal
de personas que hacen lo que les apasiona, tienen que empezar por hacer un trabajo de introspección y cuestionarse qué es lo que les apasiona. Y algo que yo pregunto, además en las terapias, es si dividimos las áreas de la vida en 3 áreas muy genéricas, tenemos salud, dinero y amor, ¿vale? En el amor están las relaciones, familia, pareja, amistades. En el dinero no hace falta decir nada más. Y en la salud, salud mental, emocional, cuerpo físico, todas esas cosas. ¿Por dónde te tira tu intuición? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues empieza a indagar por ahí. O sea, es dar un primer paso, simplemente es enfocarte en la dirección que quieres tomar en tu vida. No hace falta que lo sepas, pero hace falta que te pongas a caminar en esa dirección. Sí, porque en el momento que empieces a dar el primer paso, irás también dentro del movimiento constante en el que vivimos, que muchas veces pensamos que lo de mañana va a ser lo mismo que lo de hoy, pero es que no es así. O sea, vivimos en constante movimiento. Ese movimiento es el que te va a ir mostrando cada vez más eso en lo que cada día eres mejor. Y además, complementando todo esto, otra de las cosas con la que la gente no está programada literalmente es para equivocarse y seguir intentándolo. Una de las cosas que yo hago con mi hija continuamente es decirle, cariño, te vas a equivocar y lo vas a seguir intentando. Vas a fracasar y lo vas a parar de intentarlo. ¿Por qué? Porque sé que esa es la fórmula para que consiga lo que sea que se proponga. Y si cuando llegas no te gusta, pues cambias, no pasa nada. Pero esa capacidad de seguir intentándolo, te llevará al lugar. ¿Tú crees que en ese mundo ideal que estábamos pensando, el fracaso no está en el error? En el mundo ideal, el fracaso es un aprendizaje. De forma ideal, si todas las personas entendiesen que fracasar es aprender, ¿cuál es el problema? No hay problema. No hay problema, o sea, vamos a fracasar más. Ojalá. ¿No? O sea, fracasemos. ¿Por qué? Porque si aprendes, luego lo harás diferente, lo harás mejor, tendrás más experiencia. Pues yo creo que es el gran final, ¿no?, de esta entrevista. Creo que me voy a quedar con esa palabra. Fracasemos. Fracasemos tantas veces como sea necesario, porque eso significa que lo estás intentando. El que no fracasa es que ni siquiera lo ha intentado. Así que ahora con esto no me voy todavía. Te recuerdo una cosa. Primero, fracasa. Y segundo, comenta, ¿vale? Y tercero, comparte. Porque si esta entrevista te ha gustado y te la quedas para ti, también es un punto egoísta, ¿vale? Vamos a compartir. Vamos a hacerlo además desde esa energía del amor, ¿no? Y cuando lo compartes, le estás diciendo a la otra persona, oye, esto me ha interesado y creo que además te puede ayudar. No hay más bonito que compartir, ¿no? Así que dale a ese botoncito y compártelo en los grupos o donde tú consideres. Pero no te lo quedes solo para ti. Sergio, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Gracias a ti, Alberto, por este espacio y por este ratito tan agradable. Pues también os recuerdo que en la descripción tendréis toda la información para poder contactar a Sergio para lo que necesitéis, porque si necesitas un chas y apareja a tu lado, pues ya sabes dónde tienes. Sergio Goula. Gracias, Sergio. Os dejo con la canción que he creado gracias a la inteligencia artificial, pero de mi puño y letra, que se llama La Otra Mirada. Estamos en la época del Renacimiento de nuevo. Podemos crear hasta música ya. Y yo lo hice. Así que espero que os guste. Un abrazo. Miras el cielo y ves solo gris. Piensas que el mundo te quiere así. Pero ¿qué pasa si el gris es azul y tú solo estás mirando mal la luz? Todo gira y cambia, lo puedes sentir. Tu mirada es tuya o la de alguien más aquí. Otra mirada, otra verdad. Todo lo que ves se puede cambiar. Abre los ojos.
aquí.